Me avisas porque viene mi mamá y vamos a ver. Muy bien, vamos a continuar con los tumores que ya les había hablado y de lo que se iba a hablar el día de hoy, que eran osteosarcoma, ¿no es cierto? También íbamos a hablar sobre tumor de Ewing extraesquelético. También íbamos a hablar de qué más. Ya. Entonces vamos a hablar sobre el osteosarcoma, que si bien sabemos que es un tumor que también se presenta en edad pediátrica, es un tumor óseo maligno primario más común. Entonces siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Presentación típica, lesión metafisiaria, formadora de hueso alrededor. En este caso, la imagen que les voy a presentar a continuación es de un paciente que bordea entre los 10 y 25 años de edad, que presentó una masa dolorosa. El segundo pico de presentación de los osteosarcomas es a nivel de pacientes mayores de 60 años. ¿Ya? No sé quién le puso esos efectos, pero nunca los puedo quitar. Muy bien, entonces, empezamos. ¿Quién empieza a describir esa placa radiográfica? ¿Ya? Ustedes en esto ya son trome, ¿no? Reflejen sus resultados, sus gains. A ver, el compañero que ya está leyendo el up-to-date para buscar información acerca de la imagen, ¿no es cierto? Entonces, segundo up-to-date, ¿qué dice? ¿Qué escribe en esa placa? Lesión mixta, ¿ya? ¿Por qué dice que es una lesión mixta? ¿Ya? ¿A qué le llaman plástica? Ya, pero a ver, algo más simple. Plástico es igual a qué y líquido es igual a qué. Ya, perfecto. Entonces, estamos frente a una lesión mixta. ¿Qué más? Ya. A ver, a lo que ha dicho tu compañero, ¿me podrías agregar? ¿Me podrías quitar? Reacción perióstica. Ya. ¿Qué más? La localización. Meta, solo meta. Tu compañero dijo que era eficiente, ¿no es cierto? A él la inclusión eficiaria. ¿A ti?
metadiaficial o diáfiso metafisial, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya a estas alturas del partido, ustedes ya deberían de describirme, pero así no. Una radiografía de frontal, de miembro inferior, si es derecho o izquierdo, ustedes me lo dicen, que muestra a nivel del tercio inferior del fémur, abarcando la región metafisio-diaficiaria, o inclusive puede hablar hasta de epífisio metafisio-diaficiaria, con alteración a nivel de la cortical, con presencia de reacción periódica, con involucro a nivel de las partes blandas, que presenta una lesión mixta, lítico-blástica, y todo bla bla bla, ¿no es cierto? Y ya ustedes lo deberían saber, pero yo pienso que ustedes están sobrando, porque ustedes lo que quieren es describir la resonancia. Ya me he dado cuenta. Entonces, en vista de, les vamos a dar chocolate a quien pide chocolate. Lesión mixtolítica esclerótica y metáfisis del fémur distal y diáfisis con posible extensión a la epífisis. Pero en mi caso yo consideraba ya que era epífisis, y pienso que su compañero vio también que este tipo de lesión abarca hasta esta región de acá. Entonces asumo que por eso lo decía. No por eso lo decías, ¿verdad? Y porque se ríen, malcriados, ¿no? Si él está viendo con lo que yo también he visto. Entonces, solo que él vio solo esa parte, ¿no? Y la compañera vio la otra parte. Un complemento. El diagnóstico en este caso, osteosarcoma. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. Muy bien. Como ustedes querían resonancia, vamos a ver resonancia. Entonces empezamos por allá, ¿no es cierto? Ahora vamos a seguir por acá. Muy bien. Entonces, saludando a la cámara. Empezamos contigo. ¿Qué es lo que ves? Descríbenos. Es una resonancia magnética de fibra. Resonancia magnética del miembro inferior, a nivel del fémur, en su posición distal. ¿Qué más? ¿En qué corte florece? ¿Qué cortes son esos? Si yo te parto aquí, así, ¿qué corte es? No, corte sagitario, yo te parto así. Todo esto es sagitario. Si yo te parto así, coronal. Y si yo te parto así, transversal, que vendría a ser un axial. ¿Okay? ¿Qué cortes tienes ahí? Coronal y transversal, un axial. Muy bien. ¿De qué es? De la porción distal del fémur, ¿no? Muy bien. ¿Derecho o izquierdo? A ver, los opinólogos. Ya. Muy bien. Eso no lo vas a decir en la resonancia. Entonces, pero descríbeme lo que ves en la resonancia. Ahí está, les he puesto, ¿no? ¿Qué secuencia es? Es una T2 con supresión gas, ¿no es cierto?
Muy bien. ¿Qué es lo que pesa ahí? Recuerda que en resonancia no es lo mismo que en tomografía. En tomografía son densidades y en resonancia son intensidades. Entonces, ¿qué es lo que tú ves ahí? Nos apuramos un poco, chicos, porque tenemos como 40 diapositivas. Y decimos que terminar dos. Pero solo describe lo que tú ves ahí. ¿Qué ves en un T2? En T2 el líquido. ¿El líquido qué pasa en T2? El líquido. Entonces, como en este caso tú ves, mira, ¿qué es lo que hay en una articulación? ¿Y qué brilla en el T2? ¿Y qué hay acá? Entonces, si no estás muy seguro, dices, ahí hay un poco de líquido. Es un T2, doctor. ¿Ya? Bien. Continúo. La idea es que salga saliendo, ¿no? De repente yo tengo que caer en eso hoy día, pero mañana vas a decir gracias al doctor que por lo menos sé que es un T2. ¿Qué más ves? ¿Qué más ves, por favor? A ver, continuamos contigo. Sí, ya la descripción ya la hiciste. ¿Tú ves que el cartílago esté afectado? En realidad no, ¿no? No hay una afectación del cartílago. Pero ¿qué te llama la atención? En tanto en el corte columnar como en el corte axial. Parte plana, no hay un incremento de edema a nivel de parte plana o un compromiso. Por eso es que en este tipo de casos que vemos ese compromiso de partes blandas, nuestro diagnóstico diferencial, ¿cuál sería? Podría ser sí, pero hay otro que va más también con partes blandas. Uno es sarcoma de Ewing. El otro es... ¿Ah? A ver, espérate. Ya, las metástasis siempre van a entrar, ¿no? Pero en este caso, como que una metástasis al costadito, como que no. Hay una patología que si nosotros no tuviésemos una alteración a nivel de la estructura ósea y solo en plano muscular, sería un, porque ya les dije que lo lean, ¿no? Sería un Ewing extra esquelético. Y dentro de los diferenciales de ese entraría una miositis osificante, ¿no? Interesante, ¿no? Qué bonito. Perfecto. Seguimos. Entonces decías que había una lesión intensa a nivel metafisio diaficiaria con discreto compromiso epifisiario y compromiso de partes blandas. ¿Qué más? En el corte axial se ve más el compromiso de las partes blandas, ¿no? Y ahí podríamos inclusive decir por la localización anatómica de esa lesión qué vasos encontramos y qué nervios. ¿Recuerdan? ¿No? Si nosotros nos ponemos desde la región inguinal, aparece ¿qué? Región inguinal, desde ya, hablamos de la región lumbar. Bajamos. ¿Qué tenemos? Cava inferior y aorta, ¿no es cierto? Llegamos hasta el nivel de L2, L3. ¿Qué es lo que sucede ahí?
La bifurcación. ¿Y tenemos qué cosa? Ilíaca, interna y externa, bilaterales. Seguimos bajando y llegamos y cruzamos justo a nivel de casi por la mitad de la espina ilíaca y pasamos un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? ¿Ah? Que cuando pasamos ese ligamento deja de ser ilíaca y se convierte en femoral. ¿Cómo se llama ese ligamento? Pasamos y llegamos a vena femoral y arteria. Una vez que llegamos a la bifurcación, entra las venas, se ramifica en dos. Esta es la vena femoral común y tenemos una bifurcación, ¿no es cierto? Que justo nos va a dar un segmento que es muy pequeño, casi de 5 centímetros, que se llama la unión safeno-femoral, ¿no es cierto? Que es de donde va a partir la vena safena o vena magna, safena magna o safena mayor, y va a descender lateromedialmente hasta la región supramalleolar, que se va así hasta abajo, que es la safena magna. Pero en ese trayecto pueden dar las múltiples, ¿cómo le podemos llamar esto? Variantes anatómicas que pueden tener a ese nivel las bifurcaciones de las accesorias anteriores, accesorias medias, accesorias posteriores, o inclusive se van hacia la parte posterior y quedan como estas venas embrionarias que van a dar justo hasta la región poplitea, donde se juntan con la vena poplitea y que van a dar origen a la unión safeno-poplitea, que esta va a dar origen ¿a qué? A la safena menor o safena parda, en cuanto se refieren a venas. Eso sí lo conocen a la perfección porque ustedes hicieron anatomía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con las arterias? Femoral, que se va, femoral superficial y femoral profunda, igual que las venas. Llega a la región poplitea, pero en ese trayecto pueden tener las accesorias que van a transcurrir y van a llegar hacia este nivel, ¿no? Donde puede, por este tipo de compromiso, tener alteración del sistema venoso, arterial y sistema arterial, venoso y linfático y nervioso, ¿no? Todo el paquetito, y generar un compromiso. Entonces, por anatomía nosotros nos vamos ubicando. Ya por eso nosotros, y ustedes que van a ser clínicos, me van a decir, señora, ¿y usted tiene sensibilidad a este nivel por debajo de la lesión? ¿Por qué? Porque es un paciente que vino solo por un dolor, una tumefacción, que no le presentó mayor molestia, pero cree que el problema es vascular. ¿Por qué? Porque ha perdido sensibilidad en la parte o siente un adormecimiento en la parte más inferior. ¿Y por qué se da? Por un compromiso de una tumoración que está involucrando partes blandas, ¿no? Qué interesante, qué bonito se ve, ¿no? Así es como funciona la medicina. Entonces acá tenemos resonancia magnética, la imagen en corte coronal confirma la afectación epifisial, ¿ya? Lo que decía su compañero, y acá está corroborado, ¿ya? Con el edema reactivo de las partes blandas y de la parte inferior de la propia lesión ósea, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta parte de acá nosotros vemos que hay presencia de edema de la parte inferior, ¿ya? Y la imagen axial muestra extensión del tejido blando circunferencial en relación con las estructuras neurovasculares. Ahí está. Lo que hablábamos, lo que explicábamos, y no lo confirmó la imagen. Así de simple. Confirmado. Disculpen, estos efectos no los puedo sacar, pero bueno. Y me desespera porque nos hace demorar. Muy bien, tenemos otra radiografía. ¿Quién me la describe? Empezamos ahora, nos quedamos en este lado. Y eso es lo bacán de cuando son poquitos, porque pueden participar y creo que estos poquitos salen sabiendo. A mí una nota de un examen no significa lo que pueda saber el alumno. El alumno se va a ver en la práctica y en su disposición de ambos. Vamos, empezamos contigo. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué no te llama la atención? ¿Lo ves normal? ¿Lo ves anormal?
ubica. ¿A qué te refieres? ¿A esto? ¿Acá? No sé en qué parte te quiero ubicarme. ¿O son estas lesiones que tú dices de acá? ¿A esto le llamas las lesiones? ¿Sí? Ya. Esto vendría a ser, si nos ponemos anatómicamente, mira un poquito de anatomía y síguelo. Es parte de la asa intestinal, ¿no? Entonces, no lo mires en forma aislada, míralo en conjunto y síguelo. Tú lo sigues y llegas. Entonces, descartamos la lesión a ese nivel. ¿Qué otra cosa ves? ¿Te parece normal? ¿Está normal? Si está normal, pasamos rápido. No importa si te chispoteas. Ya te chispoteaste una vez, te puedes chispotear 2 veces. ¿Qué otra cosa te llama la atención? Podrá ser los espacios coxofemorales de la articulación, donde se ve el acetábulo con la cabeza femoral, o no. Podrá ser las articulaciones sacroilíacas, que nos estarían dando la posibilidad de una sacroiliitis, o no. Podría ser que está normal o podría ser que es a nivel de la intersección lumbosacra, que hay algo que no está cuadrando bien y que de repente la lesión esté a ese nivel. O podría ser a nivel de las regiones metafisiarias de los fémures. O está normal. A ver, con la señorita de acá, ¿qué es lo que usted ve? Algo que te llame la atención. Yo siempre decía, cuando estudiaba, y era algo así también, a veces en el salón solo éramos, de todo el contenido éramos muy poquitos, y decía que esa hora que estoy sentado, por el cual mis papás están pagando, tiene que valer la pena. Algo tengo que aprender de esa clase. Así solo sé una cosa que me la quiero, pero algo tengo que sacar de esa clase. Entonces aprovechen esto que están acá. Si algo, yo lo veo normal, ¿sabe qué, doctor? Disculpe, yo lo veo normal, perfecto, porque al final igual lo vamos a explicar, ¿no es cierto? ¿Qué te llama la atención? Las vértebras. Como que el espacio está disminuido. Ya, ¿y qué harías para confirmar eso? Pides una tomografía o en caso contrario pides una placa radiográfica de columna lumbosacra en frontal y para el péndulo medio y lateral, ¿no es cierto? Bueno, usted, doctor, ¿qué opina? Es una junta médica. Era una lesión plástica a nivel entre el hueso y el viejo. Pero no sé si Esta es una lesión. ¿Esto te llama la atención? Casi llegando a la articulación. Llegando a la articulación. No, ilíaco femoral. Coxofemoral. Ah, ya. Yo dije, ¿cómo lo hemos cambiado esto, no? Coxofemoral. ¿Esto? Ya. Pero si yo lo veo es casi bilateral, ¿no? Acá y acá también lo veo. Entonces, si es que lo veo en los dos lados, como que me hace retroceder un poquito y me hace pensar mejor en cómo orientar. Muy bien. Vamos pasando a esta fila de acá. Doctor.
¿Qué le llama la atención? Coxo femoral. ¿Qué le llama la atención? ¿Está disminuido? ¿Lo ve esclerosado? Disminuido. Ya. ¿Es lo único que le llama la atención? Ya. Hay una esclerosis mayoritaria a nivel del ángulo superior del acetábulo derecho. ¿Algo más en la placa o eso es lo que más le llama, lo más resaltante para usted? Ya, ya. Como que más, ya, ya. Bueno, a veces esos efectos se ven por la interposición de imágenes, y recordemos que ahí está bajando el colon descendente. Entonces, de repente por esa imagen, que si nosotros nos ponemos más acuiciosos, puede verse ese adelgazamiento. ¿Ya? Por acá, ¿qué le llama la atención? Mire que ya han visto cada rato, ya no van a pensar después de que han pensado desde que vengo desde allá, ¿no? Ya tienen que estar definidos. ¿Sabe qué, doctor? A mí me llama la atención eso. La irregularidad del acetábulo. Ya. Y, bueno, en las vértebras, pues, la alteración de la imagen en las vértebras. Alteración de la imagen de las vértebras. ¿Ok? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Usted ve algo más? Sí, pero Sí, nivel, ¿cuál? a nivel de el acetábulo izquierdo. Acetábulo izquierdo. No hay como pequeños trabéculos. No sé si. No sé. Bueno, puede ser un paciente mayor o puede ser un paciente joven, y que eso te va a permitir ver ese tipo de trabeculaciones que no tienen un borde definido como para poder relacionarlo con alguna lesión. Doctora, ¿usted algo que le llame la atención? Más que todo en el aplanamiento de las vértebras. Aplanamiento de las vértebras. Muy bien. Por acá. Perdón. Ahora sí. ¿Qué le llama la atención? ¿Dónde? Derecho. ¿Isquium o ilium? Porque recordemos que son tres partes. Ojo, que me mandas o arriba o abajo. Acá abajo. Parece que comenzara de arriba y se extendiera hacia abajo. Entonces, ¿parte dónde? De ahí, A ver. Quiero entenderte. Me dices que hay una lesión permeativa. Ya. Exactamente dónde ves la mayor lesión. Sacro, ilium, isquium. Ilium, la parte superior. Derecha. Dices esto. Muy bien. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo? es como una lección extensa. Ya. Parte desde el hilo y se expande hasta el isquion. Y vendría a comprometer lo que es también la cara articular de este hueso. Sacroiliaca. Sí, sacroiliaca. Ya. También la epífisis. La cabeza Quédate en sacroiliaca. Quédate en sacroiliaca. Ya, ¿qué más? Muy bien. ¿Y ustedes están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Este lado? Ya, pero es que es la incidencia de la toma también. ¿Y por qué no ves radiolúcido? Porque justo tu compañera dice que es muy radiopaco.
Lo otro, que hace que en contraste, porque hay una excelente interfaz entre esas dos partes anatómicas, que hace que en este lado tú lo veas más radiolúcido que esta parte de acá. Está más blanco y hace que esto se vea más negro. ¿Algo más? ¿No? Bien. Bueno, alguien tenía que verlo, ¿no es cierto? Después de todos, ella ha tenido más tiempo para ver la placa, ¿no? Y en efecto, miren esta articulación sacroiliaca. Y miren esta articulación. Es muy notoria la pérdida. Por eso es que cuando su compañera dijo, yo le dije, puede ser una sacroileitis, me mandó por el otro lado. Y dije, bueno, ya, ¿cree que se había dado cuenta? Pero no. Pero ahora ya lo ven con más detalle, ¿se dan cuenta? Entonces, teniendo esta placa, esta radiografía, donde estamos viendo esta lesión a nivel de la articulación sacroiliaca, ¿qué pediríamos al paciente? Si queremos estar casi seguros de que acá hay una tumoración y hay una lesión, ¿qué le pedimos? Guía. Otra, una gammagrafía ósea. ¿Y qué es lo que se necesita? ¿Qué se coloca para la gammagrafía? ¿Qué utilizamos? ¿Qué utilizamos? El Tecnesio 99. Entonces, si la doctora pide una gammagrafía, le pedimos una gammagrafía. Ahí está, doctora. Léame la gammagrafía. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede con las gammagrafías óseas? La gammagrafía ósea es un estudio para ver básicamente extensión tumoral. Pero ojo, es sensible pero no es específica. ¿Cuál es la diferencia entre sensibilidad y especificidad? Ya han llevado con el doctor Arias, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ya eso lo saben acá, ¿no es cierto? ¿Qué es sensibilidad y qué es especificidad? Bueno, la relación, específicamente, la ¿Qué es sensibilidad? Es cuando un valor predictivo negativo. No, es un valor predictivo positivo. Bueno, ¿a qué vamos a jugar ahorita? Nos vamos a ir a estadística y vamos a dejar los tumores. Número de enfermos reales versus número de enfermos considerados como enfermos que al final no son enfermos, ¿no es cierto? Ya, así mejor trátenla para que se aprendan bien sensibilidad y especificidad. Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Vamos a decir de frente las cosas como las vemos. ¿Por qué veremos que hay esa hipercaptación a nivel de las articulaciones? ¿Y por qué decimos que es sensible pero no específico? Cualquier proceso inflamatorio que tenga el cuerpo te capta tecnesio. Pero en este caso vemos que hay algo que llama mucho la atención. Pasamos y vemos que hay una captación a este nivel, a nivel del hueso ilíaco, muy marcado. Entonces confirmamos lo que nos parecía una sospecha, confirmado ahí. ¿Ok? Entonces estábamos hablando en realidad de un osteosarcoma, confirmado por gammagrafía ósea. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos más o menos la idea de cómo se presenta este tipo de osteosarcomas, vamos a hablar de otro de los tipos, que es el osteosarcoma parosteal. El osteosarcoma parosteal es un sarcoma que tiene su origen en la superficie del hueso. Por eso, cuando hablamos de la anatomía de los huesos, la forma, la estructura, hablamos básicamente de la parte perióstica, ¿no es cierto?, de la cortical, de la parte parosteal. Entonces hablamos del origen de la tumoración en la superficie ósea.
Crece principalmente en los tejidos blandos circundantes, es decir, parte de la superficie ósea hacia la parte de tejidos blandos, pero también puede generar infiltración hacia el nivel de la médula ósea. Más comúnmente localizado en el lado posterior del fémur distal, comúnmente no estamos diciendo que es patognomónico ni estricto de esa zona. La osificación en un osteosarcoma parosteal suele ser más madura en el centro que en la periferia. ¿Ya? Esto se opone a la miositis osificante, como es en el caso como diagnóstico diferencial, y que también puede presentarse cerca del hueso cortical, pero la maduración se desarrolla desde la periferia hacia el centro. O sea, esto es de afuera hacia dentro, en la lesión superficial de la pared superficial del hueso. Por eso se llama osteosarcoma parosteal. ¿Ya? Bien. No puedo creerlo que se nos ha pasado tanto en solo unas cuantas imágenes. Entonces, imagen parecida, imagen que de repente la han visto antes o imagen que creen haberla visto antes. ¿Quién me la puede describir? Se ve claramente, ¿no? ¿Sí? ¿Está clara? Yo había preparado 3, casi 4 tumores para el día de hoy y no salimos de uno. Pero por lo menos creo que están entendiendo lo que se está explicando, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, eso es importante. Muy bien. ¿Quieres describirla? Dale, tío, empieza. Una lesión plástica. ¿Es una radiografía? ¿Es una tomografía? ¿Es una resonancia? ¿Qué es? Radiografía. ¿Radiografía de qué? De la articulación del tercio distal del fémur. Ya, Posición lateralmente. ya. La lesión plástica que se observa es en la zona posterior. Plástica, Sí. Sí. ya. La zona posterior. La zona posterior del fémur. La zona. En diáfisis yo lo veo. Ya. Una bien delimitada una reacción perióstica y ¿Alguien más que quiera aportar a lo que ya su compañero está describiendo? Y les vamos entonces a poner su descripción, radiografía con masa osificada homogénea. Por eso es que decíamos que el diagnóstico diferencial tendría que ser con miositis osificante, porque en este caso vemos que el crecimiento no es hacia médula ósea, sino hacia partes blandas, ¿no? Pero parte de la superficie ósea de la región posterior diapiciaria del fémur, ¿no? Entonces, adyacente al hueso cortical del fémur distal, localización de apariciones típicas del osteosarcoma parosteal. Normalmente tiene esa localización, ¿ya? Y la manifestación, como se ve a ese nivel, es ese compromiso de las partes blandas con esa lesión de bordes no definidos, con crecimiento desde la región parosteal propiamente dicha. Por eso se llama sarcoma parosteal. Doctor, una pregunta. Dime. ¿Se podría decir que hay engrosamiento en la cortical? Puede ser que sí, claro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que puede tener compromiso.
ingresar hacia la parte de la médula o generar compromiso cortical. ¿No? Muy bien. Ahí dale con las ventanitas. Muy bien. Entonces, a ese paciente inmediatamente le pidieron una tomografía, una resonancia, perdón. A ver, doctora, descríbanos la resonancia. La resonancia, bueno, ahí dice que es T1. ¿Y usted está de acuerdo con que diga T1? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se ve líquido. Ya, otra cosa más. Por los tejidos blancos. Ya, específicamente la grasa. Muy bien. Muy bien, doctora, continúe usted. En el fémur se ve en la parte diaficiaria la lesión, el engrosamiento de la cortical que está en un tono negro. Bueno, sería joven. No mucho, pero es una lesión que parte de la región superficial de ósea, ¿no? Y se ve el compromiso de qué más. De los tejidos. De tejidos blandos, ¿no es cierto? Muy bien, ¿algo más? ¿Algo que quieran agregar? ¿Ah? ¿Nada? Intensidad de señal muy baja, parcial, debido a la matriz osificada y al hueso cortical que no está dañado. Vemos que sale de la cortical, pero que no la ensancha, que no la daña, lo que nos parecía en la placa radiográfica, ¿no? ¿Hay un ensanchamiento? Sí, puede ser, sí, se puede ver un ensanchamiento, pero la resonancia nos desmiente. Y nos dice, no hay lesión, solo se ve la hipointensidad presente en un corte sagital, ¿no? Donde se muestra el compromiso de las partes blandas de un osteosarcoma parósteo. ¿Bien? Muy bien. Continuamos. ¿Qué será eso? Un fémur, muy bien. ¿Y en la qué? Parte diaficiaria del fémur izquierdo. Bien. ¿Qué vemos? Perióstica. ¿Será perióstica? ¿Qué dicen, muchachos? Engrosamiento de la cortical. Puede haber engrosamiento de la cortical, perfecto. Con esta imagen, ¿qué pensarían ustedes o qué harían? ¿Mandan diagnóstico o solo describen la lesión y solicitan ampliar estudio? Describe la lesión, pero nadie la describe, no describe. ¿Qué es eso? ¿No? A nivel diaficiario, de fémur izquierdo, como lo había mencionado, vemos una imagen de aspecto de tipo blástica, ¿no? De bordes parcialmente definidos, que no genera destrucción de la cortical, pero que genera compromiso de partes blandas, ¿no? Entonces, ahí tenemos pequeña masa homogénea adyacente a la corteza y a la diáfisis del fémur. Nada más, ¿no? ¿Qué le van a pedir? Nos quedamos con eso y decimos, osteosarcoma parosteal, porque bien podría ser una miositis osificada, ¿no? Antecedentes de traumático, pero como nosotros solo vemos las placas, no sabemos y nunca te ponen nada, échate a buscar.
Entonces algo tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, pasamos a la resonancia. Doctor, descríbanos esa resonancia. Ya. De uno nada más. Ya. ¿Qué más? No. ¿Le falta algo más a esa descripción de la resonancia, de la secuencia? Supresión grasa. Por eso dice FS pasa con supresión grasa, por eso somos los tejidos más hipointensos, ¿no? De la periferia. No vemos esa grasa que brilla normalmente en el triángulo. Y vemos la opacificación de todititos, la parte vascular por la presencia del gadolinio. Muy bien, entonces descríbanos. Ya, un corte axial, ya. No es tal como que homogénea, no sería un poquito heterogénea porque tiene dos tipos de intensidades. ¿Ya? ¿Qué más? Recuerda que está con gadolinio. Entonces hay una captación de sustancia de contraste, ¿no? Cuando capta contraste como que brilla más, entonces hay una captación periférica y el centro queda más hipointenso, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Diríamos que como que sí están un poquito definidos, ¿no? Los bordes. Para que nos vayamos ubicando un poco para leer lo que no han visto, es esto, ¿eh? ¿Ya? Entonces hay una captación de sustancia de contraste más periférica con un centro hipointenso. ¿Qué más? Que no se ve que haya compromiso intramedular ni tampoco mucho compromiso de la superficie ósea, ¿no? Como que es como que respeta mucho la parte de la cortical, ¿no? ¿Les impresiona o de repente yo estoy viendo mal? ¿No? Bien. Entonces vamos a ver lo que nos dice el informe, ¿no? Entonces dice masa yuxtacortical, la resonancia magnética con realce de la periferia, lo que habíamos visto. La médula ósea y el hueso cortical son normales, ¿no? Y observe la ausencia de cambios reactivos alrededor de la lesión. No estamos viendo que haya edema de partes blandas. Lo que en su inicio nos parecía el compromiso de partes blandas, pues en este caso es netamente proveniente de la región parosteal sin modificación de la cortical. En una resonancia corte axial, en T1 con gadolinio y FATSA. ¿Ya? Muy bien. Enfermedad de Paget. Y yo creo que nos quedamos acá porque ya son las 10. Y ya la próxima clase continuamos con Paget. Hay unas lesiones bien simpáticas que encontraba la vez pasada. Y dije, creo que les voy a poner eso para que por ahí se vayan con un chispazo de lo que también puede ser. A ver si lo agregamos más tarde porque no lo consideré el día de hoy. Pero íbamos a hablar sobre enfermedad de Paget, también estamos hablando sobre el sarcoma de Ewing extraaxial, básicamente íbamos a hablar del tumor de Askin. ¿Ya? Muy bien, señores. Se finí. Eso es todo por hoy.